Pulso Latino. No dia 15 de janeiro, começou no Peru um vazamento de petróleo, que foi o maior até aqui na história do país. Para abrir os trabalhos do Pulso Latino neste 2022, vamos falar deste derrame e os conflitos ambientais na América Latina. Meu nome é Verônica Freitas e convidamos a advogada quechua, defensora da terra, Catherine Luz Quispe, para conversar sobre este desastre e os processos de resistência em curso. Vamos discutir com a companheira algumas ideias para adiar o fim do mundo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, Catherine, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Podría comenzar presentándose y hablando un poco sobre la situación actual en Perú, donde ocurrió el accidente del derrame de petróleo? Muy buenas tardes, Verónica, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Mi nombre es Caterina Luz Paucar Quispe, yo soy de pueblo quechua, soy abogada, activista en el tema ambiental y, bueno, defensora de derechos humanos desde hace ya 10 años. En ese tiempo vengo acompañando a organizaciones sociales de base, a organizaciones de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Y bueno, respecto al tema del derrame de petróleo que ha ocurrido en Perú, como ha sido de conocimiento internacional, no solamente nacional, el derrame de petróleo ha ocurrido el 15 de enero del 2022, en donde 6.000 barriles de petróleo crudo de la refinería La Pampilla, que le corresponde a la empresa Repsol, se derramó en el océano, ¿no? Específicamente en la zona donde se encuentra la región del Callao. Este derrame ha ocasionado una grave afectación a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y la economía de cientos de familias que pescan y dependen del océano y las playas para su sustento, ¿no? La contaminación ambiental se ha extendido desde el momento en el que ocurrió y en el transcurso de los días, frente a la inacción de las autoridades del Estado y de la misma empresa, se ha ido extendiendo alrededor de 21 playas del distrito de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay, ¿no? Existen varias playas que han sido afectadas, como la Costa Azul, Santa Rosa, que son playas chicas, Playa Grande 1, y entre otras playas. En esta zona se encuentran diversas asociaciones de pescadores, artesanos, estibadores, artesanas también, que se dedican básicamente a realizar pues la pesca, ¿no? Hay alrededor de aproximadamente más de 7 asociaciones. No tengo información certera de cuántas asociaciones son exactamente, pero la afectación que se ha generado es realmente grave, ¿no? También creo que es importante destacar que ha habido una acción por parte del Estado, ¿no? El derrame de petróleo se ha producido el 15 de enero y en la primera información que dio a conocer la empresa Repsol ha sido que solo se habría producido el derrame de 6 barriles de petróleo. Sin embargo, horas después de ese primer comunicado, y tras la atención de diversas autoridades del Estado peruano, la empresa y las diversas instituciones confirmaron que no eran 6 barriles, sino más bien que eran 6.000 barriles de petróleo derramados.
Ya autoridades como el OCINERMIN, el OEFA, que son instituciones en el Perú que se encargan de un poco fiscalizar este tipo de situaciones cuando se producen. Ellos ya realizaron algunas acciones al día siguiente de haberse producido el derrame, ¿no? Se acercaron a la zona para hacer labores de supervisión y recojo de información principalmente, ¿no? Posteriormente, si no me equivoco, fue el 19 de enero del 2022, recién las autoridades de la presidencia del Consejo de Ministros crearon un comité de crisis para atender específicamente esta problemática. Es decir, 4 días después de haberse producido el derrame, recién las autoridades de los ministerios conformaron un espacio donde se podía abordar este tema de manera articulada, ¿no? Creo que te podría comentar a grandes rasgos eso, y además resaltar pues que actualmente existe una grave afectación hay una grave afectación que no está siendo visibilizada ni tomada en cuenta por las autoridades, ¿no? Esta afectación principalmente se da a las asociaciones de los pescadores artesanos que existen en esa zona. Sí, bueno, muchas gracias. Y otra cuestión que gustaría de preguntar es sobre cómo evalúa el contexto de los desastres ambientales en Perú y más allá del Perú. Por ejemplo, también hubo un derrame de petróleo en Ecuador. ¿Cómo ves ese momento que vivimos, que es internacional? Y también hay articulaciones de resistencias. ¿Cómo ves eso? Un poco enlazando las dos preguntas que me acabas de hacer, en relación al tema de la versión que dio Repsol sobre la, la erupción del volcán y el derrame de petróleo, un poco la relación que hizo en ese momento Repsol en relación a ese tema. Creo que es importante en ese caso resaltar que en el Perú no es el primer derrame de petróleo que ocurre en el mar. Anteriormente ya se han producido otros derrames de petróleo, no solamente en el mar, sino también en la Amazonía. Y las declaraciones de varias de las empresas petroleras siempre han sido dando a conocer que ellos no serían responsables del derrame de petróleo, sino más bien que le atribuyen la responsabilidad a terceras personas y también a algunas situaciones como casos fortuitos, ¿no? Que se hubieran producido o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, también creo que es importante resaltar que en medio de las investigaciones que el OEFA, que es la autoridad competente para investigar la responsabilidad sobre los derrames de petróleo, en varios de los casos en los que pues, las empresas han dado esa versión, ha identificado como responsable a las empresas petroleras. Y producto de esta investigación que realizó esta institución del Estado, es que se les ha impuesto sanciones a las empresas petroleras. Hay varios casos, este no es el único caso, lamentablemente, pero en esos otros casos ha ocurrido, se han dado versiones muy similares a las que ahora la empresa Repsol ha dado a conocer con el tema de la erupción del volcán, ¿no? En ese entender, creo que es importante resaltar como estas formas de justificación que utilizan las empresas petroleras para no asumir su responsabilidad.
Eh, respecto a el problema a nivel regional, creo que creo que los derrames de petróleo se han ido produciendo en, a ver, yo creo que los derrames de petróleo es un problema mm, en los países de Latinoamérica donde existen estas petroleras que se ubican principalmente en zonas donde se encuentran los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Y lamentablemente, este tipo de derrames, en muchos de los derrames producidos, no se ha emitido sanciones adecuadas que permitan evitar que más empresas petroleras produzcan este tipo de derrames, ¿no? Se ha producido después del derrame producido en el mar en Perú. También se produjo un derrame de petróleo en Ecuador. Y este caso del derrame producido en Ecuador no es el primero, lamentablemente. En el año 2020, si no me equivoco, también se produjo otro derrame de petróleo, justo cuando estábamos iniciando la crisis sanitaria por el tema de la pandemia. Luego también en Perú, en el contexto de la pandemia, cuando se estuvo iniciando, también se produjeron otros casos de derrames de petróleo. Y, eh, bueno, también existen en otros países donde también se han venido ocurriendo derrames de petróleo, ¿no? Eh, y lamentablemente creo que los estados, los gobiernos, no han logrado imponer sanciones que le emitan un mensaje claro a las empresas petroleras de que en los países, en estos países, no se va a permitir la contaminación ambiental. Lamentablemente, nuestra regulación ambiental es sumamente débil es sumamente débil al momento de emitir sanciones en contra de las empresas petroleras. Tanto es así que en Perú existen dos casos emblemáticos en los que hemos podido identificar que eh, ya habiendo emitido la OEFA, que es la autoridad competente para emitir sanciones en contra de las empresas petroleras, ya habiendo esta institución emitido una sanción en contra de estas empresas petroleras, las empresas petroleras recurren a otro mecanismo ya no administrativo, sino judicial, para poner en cuestión estas resoluciones en donde se les sanciona, donde se les impone una sanción, ¿no? Y en este caso, al judicializar estas resoluciones, estas sanciones que se les ha impuesto, hacen que el proceso de remediación que debería de darse de manera eficaz, de manera inmediata, se demore un plazo más para que se pueda llegar a esto, ¿no? En Perú, lamentablemente, los procesos judiciales llegan a resolverse en más de 2 años, 3 años, 4 años, incluso 5 años en este tipo de casos, ¿no? Entonces, creo que ese es otro mecanismo que están utilizando las empresas petroleras para poner en cuestión las resoluciones pues, que les han impuesto una sanción, ¿no? No existe, no hay esa apertura para asumir responsabilidad y poder hacer las remediaciones de las zonas que han sido dañadas. Bueno, acá en Brasil vivimos un momento muy difícil también, pero hay muchas resistencias y me gustaría hablar de eso también. ¿Cómo piensas que este episodio impacta en la articulación de las luchas en Perú, ¿no? En el país.
Sabemos que los movimientos indígenas y campesinos peruanos son fuertes, pero ¿cómo fue la relación entre la resistencia histórica y ese desastre? En Perú, las exigencias, las denuncias públicas que han realizado las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en contra de las empresas petroleras, muchas veces no han sido, en su mayoría, no han sido atendidas. El Estado, el gobierno, no ha tenido la capacidad de poder escuchar y atender estas denuncias. Es por eso que en los muchos casos que se han producido en el Perú, de casos de derrames de petróleo, muchos de estos casos aún siguen en la impunidad. Eh, También el gobierno ha promovido la desarticulación de algunas organizaciones sociales de base, debido a que ha intentado promover la existencia de algunas organizaciones paralelas a las organizaciones que están legítimamente conformadas. Esto obviamente con la intención de poder debilitar a las organizaciones sociales y también debilitar las agendas de estas agendas de denuncia y exigencia de derechos. En el caso específico del derrame que hace poco acaba de ocurrir, pues creo que ha sido bastante interesante cómo las asociaciones han empezado a pronunciarse respecto a la falta de atención que ha realizado, a la falta de atención que ha tenido el Estado peruano y también la forma como la empresa ha intentado manipular la información y también las acciones que ha venido realizando en esa zona, ¿no? Eh, Sin embargo, también creo que es importante mencionar que producto de esta situación, se ha podido visibilizar, se ha podido denunciar y se ha podido poner en agenda política el problema de los derrames de petróleo en el Perú. Por muchos años, las organizaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentran en la Amazonía de Perú han venido denunciando esta problemática. Sin embargo, el Estado nunca, el gobierno casi nunca los ha escuchado. Pero ahora que ocurrió esta situación, este problema en una zona muy cercana a Lima, la capital de Perú, es que el tema se ha puesto en una agenda política, ¿no? Y ha hecho de que varias autoridades, los medios de comunicación que se encuentran principalmente en Lima, den a conocer esta problemática más allá de este caso en concreto, ¿no? Dando a conocer la cantidad también, los otros casos también de derrames de petróleo que se han producido en la Amazonía. Esto ha hecho que las organizaciones, los movimientos juveniles, las diversas organizaciones ambientalistas también se pronuncien en relación a esta problemática. Y creo que en relación a eso ha sido, en relación a la forma como se ha ido visibilizando esta problemática con mayor intensidad, a diferencia de los meses anteriores y años anteriores, creo que eso ha sido importante, porque también ha habido la movilización social, ¿no? Ha habido pronunciamientos, ha habido protestas, y creo que eso es importante resaltar. La danza del petrolero con los siervos del Perú, para Ecuador, Colombia, Venezuela y todos los países hermanos. Bueno, para cerrar, una última pregunta.
El gobierno de Castillo desde su inicio enfrentó una gran inestabilidad. Ese episodio intensificó la crisis del gobierno. ¿Cómo usted valora la situación actual de la presidencia y la relación con ese episodio? Yo creo que el gobierno en general no tiene una política de atención específicamente para los temas de daños ambientales. Lamentablemente, creo que el gobierno no ha tenido una respuesta adecuada ni eficaz para atender esta problemática, debido a que no ha conformado un espacio específicamente para la atención de esta problemática un día después de haber ocurrido este problema, ¿no? El gobierno se ha tomado varios días para responder a este tema. Además que se ha centrado en atender específicamente y dar acciones específicamente para esta problemática, a pesar de que el problema va más allá de el derrame en concreto que se ha producido en esta zona. El problema no solamente es este caso, el problema es los derrames que se han producido en la Amazonía, los derrames que se han producido en el mar mucho antes de este caso en concreto. Es decir, el gobierno no tiene una política de atención específicamente para el tema de los derrames de petróleo. Y no solamente para eso, sino también para la contaminación ambiental que están produciendo diversas empresas extractivas, mineras, petroleras y entre otras, ¿no? Lamentablemente no hemos podido ver una respuesta eficaz y esto se ha agudizado más con la crisis política que se dio en el transcurso de estas semanas, porque los representantes de las asociaciones de pescadores estaban acudiendo a las autoridades del gobierno cuando y tenían ya conversaciones con algunos de ellos para atender esta problemática, pero de un día para otro eh, el presidente decidió cambiar a sus ministros, lo cual hace que las acciones y acuerdos que los representantes de las asociaciones ya estaban teniendo con las autoridades, pues quede en nada, porque estas conversaciones se van a tener que retomar, se van a tener que volver a consensuar, se van a tener que volver a dialogar con las nuevas autoridades que recién van a ingresar a los diversos ministerios. Esto es lamentable porque la situación de los pescadores es realmente crítica. Existe un daño ambiental, existe un daño a la economía familiar que se ha producido, la cual hasta el momento no está siendo eficazmente atendida. Y creo que ahí es una evaluación que no se está realizando desde el gobierno, específicamente desde el Ejecutivo. Sí, la situación es muy grave y se necesita mucha articulación y solidaridad internacional. Bueno, muchas gracias por su disposición a estar con nosotros, Catherine. No sé si quiere algunas palabras finales también. Desde Brasil seguimos acompañando y apoyando a la resistencia peruana y de toda América Latina. Sí, gracias Verónica por la entrevista. Creo que es sumamente importante generar estas acciones de solidaridad y empatía en los diversos países en los que se están produciendo este tipo de problemáticas, porque solo así vamos a poder visibilizar y dar a conocer que esta problemática, específicamente de los derrames de petróleo, no solo se produce en uno de los países, en el país en el que vivimos, sino también en otros países vecinos, ¿no? Y creo que en ese marco es importante socializar esas problemáticas porque esto nos va a permitir compartir experiencias de defensa
y exigencia de derechos. Y nos va a permitir también replicar algunas acciones que han sido positivas en el marco de esta articulación para la exigencia y defensa de derechos de todos y todas. Y bueno, creo que eso es importante. Muchas gracias por la entrevista y estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias, Catherine. También agradecemos a todos los oyentes. Seguimos en la lucha. Pulso, 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 pulso latino.